Señor, te damos gracias hoy, primero por el gran amor de habernos traído, Señor, en especial por mí y por cualquiera de mis hermanos. Gracias porque, Señor, tú todavía nos das el privilegio de llegar a este lugar para aprender tu palabra. Nos das, Dios, la vida para estar delante de ti. Cuando uno piensa, Dios, de las cosas que pasan en la vida, de este minibús, Señor, que perdieron la vida y otros quedaron totalmente destrozados, Señor, de verdad tienes misericordia, aunque a veces no entendemos por qué, de estar aquí para alabarte con todos nuestros problemas, con todas nuestras situaciones. Aquí estamos, papito. Quiero agradecerte profundamente por ese amor y pedirte, Dios, que nos perdones de nuestros pecados, pedirte perdón de nuestras debilidades humanas, Señor, que jamás tienen que ser justificativo, pero Dios, muchas veces el enemigo toma las debilidades y nos vence. Padre, por favor, te pido que esta noche nos ayudes, nos ministres, nos corrijas y nos ayudes, Señor, a entender más de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Señor, te entrego mi vida, este tiempo, Dios, que tu palabra sea glorificada, que tú seas glorificado, Señor, y que yo sea un canal que tú utilices, pero limpia este canal, Dios, y que tu palabra, como dice, Señor, nunca va a ser avergonzado. Te agradecemos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Algo te olvidaste, Juanquito, decir el abrazo de todos. Sí, por favor, denle la bienvenida a los hermanos, vayan, abrácenlos. Extrañaba eso que dijera Juanqui. Ahora sí, estamos completos. Hemos estado aprendiendo de este 10º león, un león que ataca la ignorancia. Dentro de todo esto habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es la peor ignorancia? La ignorancia de no saber nada o la ignorancia que uno se somete por sí mismo. O sea, esa otra ignorancia es que sabiendo yo me hago el ignorante o olvido las leyes de Dios. Y dice la palabra cuando leímos que si volvemos atrás, dice que Jeremías, si no me equivoco, fue y dijo: no fui a los grandes y pequeños, primero fue a los pequeños, tratando de encontrar que en ellos había Dios, y no había en ellos Dios, y habían estado sumidos en la ignorancia. Y él dice: no, estos son pobres, locos, no saben, y por esa ignorancia lo hacen. Entonces iré a los grandes, tal vez los grandes saben y conocen acerca de que uno tiene que saber de las cosas de Dios, pero va a los grandes igual, tampoco. Tanto grandes como pequeños, todos estaban sumidos en la ignorancia. Pero decíamos algo, ¿no? Unos ignorancia voluntaria o de verdad una ignorancia que sí existía. Ahora, cuando vimos la palabra dijimos que este león ataca a la gente o al espíritu ignorante, porque no quiere saber nada de Dios. Y algo que hemos dicho, y hoy quiero llegar acá, he encontrado citas bíblicas que me han hecho pensar mucho. En Mateo 11:29 el Señor le dice: no, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Una de las cosas que Dios hizo fue discípulo, ¿ya? Sé que no suena bien lo que digo y tampoco debe ser verdad, pero algunos catalogan y dicen de esta manera. Y dicen: no, una de las peores, no, por eso digo, está mal lo que estoy diciendo, pero lo dicen así. Algo que el Señor no hizo bien, es que no es cierto, ¿no ve? Es que Él no fue evangelista, y eso no es cierto, ¿ya? Porque Él nunca tuvo multitudes de gentes donde evangelizaba, sino lo que Él se concentró fue los discípulos, ¿ya? Ahora le estoy diciendo, no es cierto, porque Él es el mayor evangelista.
Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero algo que Él enfatizó, algo que Él concretó en su ministerio fue el discipulado. ¿Y qué era el discipulado? Aprender, retener lo más posible del maestro. Y de ahí viene la palabra matetes, alguien que aprende, alguien que está atento a las cosas de Dios. Entonces ahí en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, una forma de sujetarme a Dios, una forma de obedecer las leyes de Dios es esa. Llevar el yugo, ¿qué quiere decir? Los judíos, los maestros decían, no, que yo me someto ¿a qué? A su autoridad, y acepto la responsabilidad de esa autoridad que Dios tiene sobre mí. Entonces el Señor dice, no, hay que cambiar muchas cosas, pero una de las cosas que va a darte paz, que va a dar descanso a tu vida, es que te sometas a la autoridad. Si leemos Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uno a veces no vive en descanso, uno no vive en paz, no vive en seguridad, no vive en una paz total, porque no me someto a su autoridad. Ahora, yo sé que a veces es bien complicado, ¿no? Porque a veces no entiendo por qué Dios permite algunas cosas. No entiendo por qué Dios hace lo que hace. O sea, no lo entiendo. Pero entre los judíos llevar el yugo era decir: me someto, Dios, me someto. El yugo prácticamente era un palo, una madera totalmente tallada para que esté en la cabeza de los bueyes. Pero el buey mayor, el buey experimentado, llevaba el rumbo, dirigía el rumbo al otro buey que no conocía, era un buey joven. Entonces el buey joven se sometía al mayor, y el mayor es quien le guiaba y le llevaba a donde debería ser los caminos correctos. Pero para eso, ¿qué debía hacer? Someterme al buey mayor. Entonces la Biblia dice, no, llevar yugo es esa expresión que conocían los judíos. Me someto a la autoridad de Dios y voy por el camino que Él dice. Ahora, como les dije, fácil es predicar, difícil es vivir. Porque cuando yo digo, ¿no ve? Cuando converso y digo someterse a la autoridad en todos los sentidos, a veces es muy complicado. No entiendo por qué Dios ha permitido esto y no estoy de acuerdo, no me parece, creo que es injusto, pero Señor, me someto a tu autoridad. O sea, ahora no es una autoridad despótica que dice así tiene que ser porque me da, no, es el buey mayor que me está dirigiendo a un camino. Entonces acepto la responsabilidad. Yo digo, no acepto, aún no pueda entender, aún no pueda comprender, sé que todo ayuda bien a los hijos de Dios. Y cuando te sometes a la autoridad de Dios, en el sentido que te estoy diciendo y que estamos hablando, hallas descanso para tu alma. Entonces es difícil. ¿Cómo puedo encontrar paz cuando tengo un problema bien grande en mi vida? ¿Cómo puedo encontrar paz cuando la situación me está apretando? ¿Cómo puedo encontrar paz cuando la situación que vivo me está destrozando? La Biblia dice, deja que tú lleves mi yugo. Acepta. El Señor Jesús tuvo que aceptar ¿qué cosa? El yugo de su Padre, y aprendió obediencia. No es que Él fue desobediente, sino como ser humano tuvo que aprender algo que como Dios Él nunca lo hizo, pues. Él nunca fue desobediente y tuvo que aprender. Y al aprender obediencia, ¿qué aprendió? Que lo azotaran, que lo golpearan, lo destrozaran, le hicieran tantas cosas a Él. Y Él dijo, aceptó la autoridad. ¿Se acuerdan en la oración del Getsemaní? Él dijo, Padre, si hubiera alguna otra manera de morir que no sea la cruz, otra manera de vivir que no sea apartarme de ti, Señor, que lo hagas. Y Dios dijo, no, este es mi camino. Entonces hay veces caminos que yo no me parecen bien, no están bien, no están correctos para mí. Pero cuando me someto a la autoridad de Dios, acepto también la responsabilidad de decir, Señor, tú sabes lo mejor para mí. Sé que es muy difícil. Lo teórico es fácil decirlo, la vida práctica es muy difícil. De ahí viene la palabra discípulo, que es un aprendiz. Entonces Dios le dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Y la palabra aprender es retengan estos datos, las situaciones, las enseñanzas que yo les estoy dando. Entonces, ¿qué primero me dice? Sean mansos. Pero ¿cómo puedo ser manso ante alguien que me está lastimando? ¿Cómo puedo ser manso a lo que me están dañando y destruyendo mi vida? ¿Cómo puedo ser manso? No, Dios dice, aprended de mí. Jesús no alzó ni un dedo.
Jesús no hizo nada inapropiado contra aquella gente que lo estaba destrozando. Mansedumbre no quiere decir alguien que se somete, que dice ya ni modo, pobre nacido, así seré. No, manso quiere decir una actitud mental de decir yo tengo que aguantar. Tengo que aguantar porque sé que si yo aguanto, Dios va a poner las cosas en orden. Entonces no hace que salga algo en mí de rabia, de rencor, no sé, de torpeza en mi vida. Porque lo lógico es que yo responda torpemente a algo que me está doliendo, algo que me está lastimando. Entonces yo quiero tomar una actitud y decir no, o así, o qué. Pero la palabra manso es que yo me retengo mentalmente, sé que si yo hago algo inapropiado, algo indebido, puedo complicar peor las cosas. Y le digo, Dios, yo voy a saber y voy a retener y sé que tú tienes algo mejor para mí. Más que todo es la formación del alma. Y la formación del alma es que el problema mayor que nosotros tenemos es el alma. Cuando nos lastiman es el alma que se lastima, es el alma que llora, es el alma que hace. Entonces esta actitud de mente que está diciendo Jesús es decir, no. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en toda la situación que lo llevaron por la vía crucis, lo destrozaron, le escupieron, le arrancaron la barba y le insultaron. Sus mejores amigos estaban fuera de él, la gente más íntima se alejó de él, emocionalmente, almáticamente estaba mal. Pero él nunca dijo, no, bueno, yo lo dejo todo, aquí se acabó la situación, me han lastimado. No, él dijo, no, debo continuar hasta llegar al objetivo que es la cruz. Y mentalmente y en su alma y en su espíritu él estaba disciplinado, sabiendo que debía terminar a pesar de las cosas que ocurrían. Y él lo terminó. En cambio, muchos de nosotros, yo mismo, no tenemos esa disciplina o no tenemos esa formación del alma. Porque cuando ocurre un problema, ¿qué hacemos? Queremos tirar la toalla y dejar todo. Pero el Señor no, y dice todavía humildad. No solamente es manso, no solamente es agarrar, sino al final decir, perdón. Pero no es que la otra persona tiene que pedirte perdón, sí, pero no, lo voy a hacer yo. Y el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es gente ignorante. Si supieran a quién están crucificando, pero yo los perdono. Entonces fue toda una situación así. Entonces cuando él dice aprender, la palabra es mantanó en el griego, que significa aumentar de conocimiento por investigación o por observación, estudiar. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a Cristo? Cuando yo estoy en el seminario con los estudiantes, siempre me preguntan, pastor, ¿por qué usted dice Dios me ha hablado? ¿Cómo es eso? Me dicen. ¿Cómo dice? Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. Siempre dice usted eso, ¿no? Y Dios me habla. No sé si alguna vez también usted se ha preguntado, ¿y cómo te habla Dios? Es que cuando tú lees la Biblia, es parte de tu vida, escuchas la voz de Dios por la misma palabra del Señor. Jesús dijo, no, yo estoy en las Escrituras, si ustedes estudian las Escrituras me van a hallar, pero ustedes no quieren. Entonces era estudiar, era decir, Señor, te voy a encontrar. Entonces la gente que no conocía al Señor, no quería aprender, pues no podía ser manso, no podía ser humilde, tenía muchos de estos problemas. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la palabra discípulo, como les dije, es matetes, es un imitador del maestro, pero más que imitador es alguien que aprende, es alguien que retiene y por esfuerzo sabe cómo conducirse. Y si el maestro fue así, ¿cómo no puedo ser yo así? Entonces es un proceso que hay. Ahora, lo que el enemigo no quiere es pues que aprendamos, o sea, no quiere que sepamos. Entonces la ignorancia que hace en nuestra vida nos hace cometer errores terribles, ¿ya? Errores muy complicados. Y vamos a hablar acerca de esto, habiendo este león, vamos a avanzar la operación error que habla la Biblia. Y dice que en este último tiempo esta operación ha sido lanzada por el enemigo para que no solamente la ignorancia, sino una falsa comunicación, una falsa palabra nos inunde y nos destroce y nos desvíe de los caminos del Señor. Entonces, yugo, ¿qué es? Representa la suma total de obligaciones que, conformidad con la enseñanza de los rabinos,
una persona debe asumir. Entonces, todas las enseñanzas que vienen para ellos, por los rabinos, para mí, en la Biblia. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo asumir, debo responder, tengo que ser responsable. Y por eso se escucha a muchos decir, no, ser cristiano es muy difícil, es muy complicado. ¿Cuántas veces a mí me sería más fácil explotar? ¿Cuántas veces a mí me sería más fácil decir lo que pienso? ¿Cuántas veces me sería fácil decir hasta sus verdades de alguien? Estoy tal vez exagerando, pero explotar en mis problemas personales o con mi esposa, me sería fácil explotar y decir lo que yo quiero. Pero cuando eres discípulo aprendes a ser manso y humilde. Pero eso no quiere decir resignación. No te estás resignando diciendo ni modo, no. Sino sabes en el interior, por la formación del alma, que tú tienes la capacidad de transformar y cambiar todo esto. Y decirle, Dios, tu palabra dice, o sea, en tu palabra está, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Tu palabra lo establece, tú lo dices, Señor. Entonces uno se agarra y asumo esas enseñanzas. Ahora, ¿quién es el único maestro para nosotros? El Señor. Es el único Dios autorizado para enseñar a nosotros que somos sus súbditos, ¿ya? Entonces, la enseñanza que Dios nos da no es conforme ni a mi enseñanza. La enseñanza de Dios es con autoridad, como dice, si no me equivoco, Lucas 7:29, me he olvidado poner la cita ahí. Él dice, no, Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y cuando el Señor enseña con autoridad, mi vida cambia. Ahora, como les dije, hermanos, no es sencillo, no es fácil. Necesito crecer, madurar. Generalmente algunos, cuando entramos al liderazgo, entendemos el precio de esto. Y muchas veces tenemos que callarnos. A veces tenemos que reprimirnos muchas cosas, pero no es una forma de reprensión de dolor, sino dice, hallaréis paz. Y por no complicar las situaciones, o sea, por no destrozar, a veces asumimos hasta causas que no son nuestras. Entonces yo asumo esto que estoy diciendo con el Señor. Y Efesios 4:20 por eso dice, no, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y el contexto que está más arriba, si lo veremos, por favor, lo hemos visto, lo veremos otra vez, Efesios desde el 17, si no me equivoco, a ver, lo veremos. Está bien, no te preocupes. Miren, por favor. Esto pues digo y se quiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso quiere decir, tienen la mente vacía, hueca, no retienen la palabra de Dios. No hay, pues son gentiles, no conocen a Dios. Y por esa consecuencia su entendimiento está entenebrecido. O sea, tienen entendimiento. Esa palabra es know, significa pensamiento profundo, conocimiento, o sea, hay amplitud, pero está entenebrecido. Bueno, no quiero hablar, no sé cómo serán los cambios, pero en el gobierno anterior, ¿quiénes hacían ofrenda a Pachamama? ¿Quiénes hacían? Gente intelectual. Gente que tenían grados militares, doctores, están ofreciendo sus ofrendas a un Dios falso. Entonces, ¿cómo está su entendimiento? Entenebrecido. No es que no tenga entendimiento, pero su entendimiento no es como debería ser. Ajenos de la vida de Dios. O sea, ¿por qué su entendimiento está entenebrecido? Porque se han alejado de Dios. ¿Y qué hay en ellos? Ignorancia. Ahora, esto es bien interesante. Hay entendimiento, pero ese entendimiento son de las cosas del mundo. Pero ¿qué ignorancia hay? Ignorancia de las cosas de Dios. Ellos están duros. Y Efesios 4:19, sigamos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, por ser ignorantes, por tener el entendimiento entenebrecido, por haberse alejado, perdieron toda sensibilidad. Ya no les duele. Ya no les duele en su corazón. Pueden violar a un niño, pueden hacer, ya no son sensibles, están encallados. Su conciencia se ha cauterizado. Y como son insensibles, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, como son insensibles, ya no sienten el dolor, ya no les importan los hijos, no le importa la esposa, no le importa nada, ya no hay un corazón agarrado de Dios. Más bien, con más ganas, hacen toda clase de impurezas. Y ahí el Señor Jesús en Efesios 4:20 dice,
Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿cómo ustedes pueden seguir caminando de esa manera? Volvemos a nuestro texto. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo es que si tú has tenido a Cristo en tu corazón, sigues haciendo estas cosas? Sigues viviendo de esa misma manera. Y es más, hay gente cristiana en la iglesia que se ha vuelto insensible, que no le produce dolor, que no le causa ni siquiera remordimiento, aunque el remordimiento no es parte de Dios, porque Judas les remordió la conciencia y se ahorcó. En cambio el arrepentimiento es cambiar de conducta. No, se volvió insensible. Entonces Dios dice, esa fue la enseñanza que he dado. Así han aprendido a Cristo. O sea, si eres seguidor de Cristo, así has aprendido. Entonces otra pregunta que vamos a hacer es cuando, por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva, ¿quién les ha enseñado? Dentro de los 5 ministerios, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, el que más juicio tiene es el maestro. Es el maestro. Cuando nosotros leemos la Biblia, el que más juicio tiene es el maestro. Porque una enseñanza del maestro lo desvía, una enseñanza equivocada lo destroza. Y Jesús dice, ¿quién les ha enseñado de esa manera? Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si es que lo han oído, si es que han sido enseñados conforme a la verdad. Y si no, ¿qué has oído? ¿Qué has oído? ¿Y qué verdad ha estado en tu vida? Y cuando entremos a Génesis, dice, no, ¿quién te ha enseñado eso? ¿Quién? ¿Cómo puede ser que estés tanto tiempo en la iglesia? Porque esto ya les habla a los de la iglesia, no a los gentiles. ¿Quién te ha enseñado? Entonces no hay una verdad en la vida. Ahora hemos dicho, ¿no? Los gentiles, al gentil se llama a la gente que no conocía a Dios. Ya era personas, se les decía gentiles, no porque eran buenitos, sino se los llama gentiles. ¿Ya? Y ellos no conocían a Dios, entonces tenían entendimiento. Sí, había doctores, abogados, pero su entendimiento estaba entenebrecido. No conocían a Dios, estaban alejados de Dios. Por tanto eran ignorantes de Dios. Esa ignorancia, Dios dice, no, por tanto Dios ordena que dejando toda ignorancia nos acerquemos al Señor. Era gente ignorante. Pero aquí es gente que conociendo a Dios se volvió ignorante, o se hizo ignorante, o desechó, porque dice, iré a los grandes, pero los grandes también habían desechado toda palabra del Señor. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense pues, ya no viven igual, que está viciado de sus deseos. ¿O tu pastor te ha enseñado que es así? O sea, ese es el tema que está diciendo. ¿Quién te ha enseñado? ¿O tu maestro de escuela bíblica te ha enseñado que es así? De una vez deja de caminar como antes caminaba y renuévate en el espíritu de vuestra mente. O sea, deja que la palabra te transforme, deja que la palabra te cambie. Estudia y deja que el Espíritu Santo te cambie su vida. Entonces, esto es conocerlo más íntimamente y ver que lo lastimamos, ver que lo destrozamos. Aprender es entender que mis acciones lo lastiman a Él. Y peor, sabiendo algo que lo hagas, es peor todavía. De ahí vienen los leones para destrozar. Entonces, no aprender de Él, ¿qué es? Ser ignorante y carente de inteligencia. Pero ya no estoy hablando del entendimiento de afuera, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De la epignosis y de la gnosis? Gnosis significa conocimiento. Entonces, ¿quiénes tenían conocimiento? Los gnósticos. Entonces los gnósticos dicen, no, a través de un conocimiento superior, elevado, nosotros vamos a conocer a Cristo y llegar a, no sé, a esos ámbitos. O sea, no era necesario Jesús, era importante el conocimiento. Eran gnósticos, gnosis, conocimiento. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos epignosis, que quiere decir estamos por encima de ese conocimiento. Nuestro conocimiento viene de Cristo. Nuestro conocimiento viene de lo que Él ha hecho de nosotros. Es distinto y es superior. Pero aquí algo pasó. Entonces esta gente estaba mal.
Y aquí les hago esta pregunta. Miren, Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, ¿cuál fue primero la enseñanza? ¿Cuál fue primero la enseñanza? ¿Qué les dijo Dios? Cualquiera que comiera de este árbol, etcétera, comunión. Y les dije, ¿no? ¿Cuántas veces habrá venido Dios al huerto del Edén? ¿Cuántas veces el Señor habrá entrado donde Adán y Eva y les había hablado palabras de vida? ¿Cuántas veces el Señor les ha dado un discipulado de cosas preciosas y excelentes? Y de pronto, en un momento, ahora había muchos descuidos, dijimos, ¿no ve? Adán estaba muy ocupado en el trabajo, Eva estaba abandonada un poco y la serpiente se acercó y él empezó a dar una nueva cátedra, una nueva lección. Y les dijo, ¿no? Con que Dios os ha dicho así, con que Dios os ha dicho así. Más bien, si ustedes comen de este fruto prohibido, su conocimiento va a crecer más. Los ojos van a ser abiertos. Entonces habían dos enseñanzas diametralmente opuestas, uno la de Dios y otro la de Satanás. Entonces hasta ahora el Señor nos sigue preguntando, ¿no? ¿Quién te enseñó que no tienes perdón? ¿Quién te enseñó que no sirves para nada? ¿Quién te enseñó que tu vida no tienes? ¿Quién te enseñó? Esa es una buena pregunta. ¿Quién te enseñó? Y hay gente que viene a la iglesia y dice, yo ya no tengo esperanza, ya no tengo perdón, el pecado que he hecho es lo peor. Y la pregunta que yo sigo aquí diciendo, ¿quién te enseñó eso? Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué dirías? No es mi deducción. Alguien te enseñó, alguien te dijo, alguien vino a tu mente y te metió esto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Dónde está todo el discipulado que aprendiste? ¿Dónde están todas las cosas que Dios te dijo que deberías mantenerte? Que hay seguridad en Dios, que Cristo es tu consuelo, que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. ¿Quién te enseñó? Y por eso Jesús dice, aprendan de mí. Yo nunca he enseñado algo que distorsione. Ahora es cierto, aún en la enseñanza me dice, pues, si he cometido algo, tengo perdón en la sangre de Cristo, aunque voy a llevar las consecuencias, pero va a estar la bondad de Dios. Pero perdón, sigo preguntando, ¿quién te enseñó lo contrario? Hay momentos que venimos muy mal a la iglesia y en nuestra vida diaria tenemos problemas muy fuertes. Y de pronto vienen ideas a nuestra cabeza, pero no son solamente nuestras ideas, alguien nos metió. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, ¿quién le enseñó? Es una buena pregunta. Porque ustedes ya lo saben mucho, ¿no? Él nunca fue pródigo después, él fue pródigo desde antes. Porque alguien le enseñó que había una vida muy buena en una provincia lejana. Alguien le enseñó. Alguien le enseñó. Inclusive él vivió esa vida de esa provincia lejana en su soledad. Él estuvo enseñado. Entonces yo continúo preguntando, ¿quién te enseñó? Y aquí la pregunta es concreta del Señor. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Hermanos, para combatir, para rebatir estas ideas necesito estudiar la palabra. ¿Quién te dijo que ya no tienes perdón? ¿Quién te dijo que estás condenado? ¿Quién te dijo que tu vida no sirve? ¿Quién te dijo que tu matrimonio ha fracasado? ¿Quién te dijo que como pastor ya no das más? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? Bueno, Adán y Eva dicen otras cosas, salen un poco de la situación. Pero sí hay un problema. Y cuando la enseñanza es incorrecta, el resultado es vergüenza. ¿Quién te enseñó mal para que estés ahora como estás en vergüenza? Porque ellos estaban desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque tú estabas cubierto con un haz de luz. Tus vestiduras eran mi presencia. Producto de una mala enseñanza, ahora vives una vergüenza. Entonces uno se pregunta y dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que el Señor ya no te hablará más?
¿Quién te enseñó que el juicio de Dios es inevitable e imperdonable? Yo pongo hartos y muchos preguntaríamos, ¿quién te enseñó? Ahora muchas veces somos nosotros mismos, sí, por nuestra ignorancia, por nuestro entendimiento entenebrecido, pero hay otro factor que está ahí, que nos está dando un discipulado, que es terrible, y un discipulado que nos está alejando de las cosas del Señor. Entonces la palabra enseñar es nagat, la que está ahí, significa quién te anunció, quién te explicó, quién te comunicó, quién te declaró, quién te informó esto. ¿Quién? Ahora la mujer que me diste, dicen otras, no reconocieron a su enemigo. A ver, iremos a Génesis 3:11, por favor, para ver. Lo veremos. Por ahí yo estoy equivocado. A ver, subí, por favor. Hasta ahí. Y oyeron la voz del Señor, su Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto hemos hablado de las oportunidades, ¿no? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles de huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba en vergüenza por el discipulado que había recibido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer. ¿Pero la mujer le enseñó? Aunque la mujer era parte de todo esto, pero había un antecedente más anterior, la serpiente. Por eso les digo, ¿no? El maestro es el ministerio con más juicio en la Biblia. Lo que enseñe y lo que diga, si no está conforme a la palabra de Dios y yo agrego o quito, hay un juicio terrible sobre mi vida, terrible. Entonces hay gente a veces que nos explica de esa manera y nos dice, no, tú ya no tienes, como a mí alguna vez me dijeron, no, tú ya nunca más no sirves para nada, nunca vas a ser pastor, el Señor te ha sacado del reino, así ha hecho. Son enseñanzas que a veces recibimos. Un mal discipulado, una mala información puede echarnos una vergüenza, pero que es muy mala. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto es bien interesante. ¿Ya? ¿Por qué se bautizaban estos? Esta gente, dice, no les interesaba pues una vida piadosa, porque el siguiente verso que dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, dice. O sea, no les interesaba vivir conforme a las normativas de Dios, conforme a su palabra de Dios. Lo único que querían que era bautizarse, mostrarse que han sido bautizados. Hay mucha gente en la iglesia que puede bautizarse por una pareja, puede bautizarse emocionalmente, sin importar su vida. O si yo cambiara, inclusive yo dijera, ¿quién te enseñó a hacer la Santa Cena? Sin saber que viene un castigo terrible sobre tu vida. Estoy cambiándole. ¿Quién te enseñó? Y eso es grave en la iglesia. Cuando decimos vamos a hacer Santa Cena con niños y con ¿quién les ha enseñado? Porque hacer una Santa Cena así, ¿qué trae? Juicio. Entonces aquí el panorama es distinto, pero lo he aplicado de esa misma manera. Entonces los fariseos venían y se bautizaban pues, y eran víboras bautizándose. Eran serpientes, dice la Biblia, generación de víboras. O sea, estaban estafando, su vida era desordenada, robaban, hacían todo y venían, sí, yo creo en el Señor, me bautizo. Y ahí estando Jesús dice, no, ¿cómo pueden? ¿Cómo puede ser así? Saben, aunque se bauticen, hay un juicio que está viniendo sobre ustedes. Porque el bautizarse no es un rito, aunque es un rito, ya, pero no es una situación de cumplir para ser alguien. ¿Quién te enseñó que viniendo a la iglesia eres salvo? Una buena pregunta. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que ayunando vas a entrar al reino de los cielos? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que si no diezmas te vas al infierno? ¿Quién te enseñó? Dice Dios. El Leo dice, el pastor. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y aquí está diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Quién les ha enseñado que hacer lo que haces
te permite estar en la iglesia sin ningún problema. Ahí te lo vas a ver mejor. O sea, ¿quién te enseñó que puedes vivir una vida licenciosa? O sea, puedes tomar, emborracharte y tocar normalmente el teclado. ¿Quién te enseñó? Esa es buena pregunta. ¿Quién te enseñó? O si cambio, ¿quién te toleró? ¿Cuál sería la respuesta? El pastor. Él me toleró. Y no sabes, crees que tú, aunque el pastor te tolere y no te haya enseñado, ¿podrás huir de la ira venidera? Está terrible. Está fuerte. Entonces, por eso es que la enseñanza es sumamente importante para nosotros. Por eso Jesús dice, ¿no han aprendido así de Cristo? Ahora, miren este otro. Yo lo he leído tantas veces, pero lo vamos a ver más después. Hay un versículo que quiero mostrarles, que digo, ¿cómo se me ha pasado por alto? Y hoy día cuando lo leí no podía creer que estaba eso en la Biblia. Y dije, ¿cómo se me ha pasado? Ahorita lo vamos a ver. Efesios 4:18 dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Nous, mente, profundidad. Eres doctor, eres abogado, tienes títulos, pero estás en tinieblas. ¿Por qué? Porque estás ajeno a la vida de Dios, no tienes a Cristo. Eres ignorante de las leyes de Dios. Tu corazón es duro. Entonces ya no sientes, eres insensible. Ya no te duele lo que haces. Ya no te duele cómo vienes a la iglesia. Ya no te duele, ya no te molesta. Eres insensible. Y puedes llegar a tu casa, a tu hogar, has perdido toda sensibilidad. Y lo peor es que te has entregado todavía con más pasión a esa clase de impurezas. ¿Quién te enseñó? De verdad, lo que dice el Señor es fuerte cuando yo digo. Los gnósticos, ¿qué enseñaban? Bueno, esto es largo, ¿no? Enseñaban el desenfreno moral. Ellos decían, lo que haces con tu cuerpo no va a afectar el espíritu. Así es que lo moral no tiene que ver nada con lo espiritual. Puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, no va a afectar tu espíritu. Entonces los gnósticos eran inmorales terribles. Y esa enseñanza dieron. Y esa enseñanza, ¿a quién llegó? A la iglesia. Ahora había otros extremos, pero no quiero ir más allá. Entonces, ¿cómo estaba? Su entendimiento entenebrecido. Ausencia de Dios en sus vidas, ignorancia, corazón duro y falta de sensibilidad y entrega. Esa me falta. Una entrega a lo que no es de Dios. Efesios 4:20. Mas ustedes, todo está diciendo Noé, no han aprendido pues así de Cristo. ¿Cómo tu entendimiento puede estar entenebrecido si eres un hijo de Dios? ¿Cómo puede Jesús estar ausente de tu vida? ¿Y cómo puedes ser un ignorante? ¿Y cómo puedes endurecer tu corazón para entregarte estas cosas? Tú no has aprendido así a Cristo, no de Cristo, a Cristo. ¿No has tenido esa intimidad en la enseñanza? Si en verdad le habías oído, si no, nunca has oído. Era solamente alguien que venía a la iglesia y como decían antes, no tensaba por aquí, salía por aquí. La palabra nunca hizo efecto en tu vida. ¿Ya? Sigue diciendo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad. Esto ya está en nosotros, ¿no? De verdad, ¿estás oyendo las lecciones? ¿De verdad estás siendo instruido? ¿La verdad está llegando a tu vida? Y si está llegando, ¿por qué estás con estos problemas? ¿Por qué tienes estos problemas? Aquí la palabra aprendido es matzano, significa saber, estudiar. Tú no has sabido, no has estudiado. Como discípulo no has aumentado tu conocimiento, no has crecido. Ahora, este versículo es el que yo les decía, ¿no? Que me ha hecho pensar muchísimo, me ha hecho pensar harto. Y quisiera que usted conmigo lo piense hoy y si puede, lo discuta en el buen sentido edificativo para entender. Mire lo que dice la palabra. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo
y volcó las mesas de los cambistas. Esto entre paréntesis les dije, ¿no? Cuando yo voy a Santa Cruz siempre les digo, el Señor Jesús está contra ustedes, les digo yo. No ama a los cambas, les digo. ¿Cómo si ustedes no? Los collas. Y les muestro, aquí está. A los cambistas. Ya, pero es entre paréntesis, ¿no? Seguiremos, ¿sí? ¿Ya? Y las sillas de los que vendían palomas. Pero esto me ha llamado la atención. Tanto tiempo he estado ahí y no lo he leído. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Explíqueme eso. O sea, si vamos, el Señor Jesús estaba entrando al templo, lo habían convertido en un mercado. Anás y Caifás habían vuelto lugares de kioscos para hacer una venta personal y ganancia. La gente de afuera venía con dinero extranjero, griego o otro dinero que no era el que se recibía en el templo, y tenían que cambiarlo, por eso eran cambistas. Y te cambiaban por el doble, y como no tenías otra cosa que hacer, tenías que recibir pues y pagar lo que te decían. ¿Cuánto está el cambio? Por decir, el dólar está a 10, ahí lo cambiaban en 20. Y no podías volver, no, tenías que aceptar. Y cuando traías tu cordero para el sacrificio, te los revisaban y decían, no, este no sirve, pero aquí hay otro para vender. ¿Y cómo lo vendían? Más caro. Entonces estaban haciendo un negocio de todo esto, palomas y una serie de cosas. Y el Señor Jesús se enojó, y dice la Biblia que agarró pues un chicote y dijo, no puede ser que mi casa de oración se vuelva casa de ladrones, cueva de ladrones. Hola, Julio. No puede ser, dice el Señor. Y dice, miren, por eso yo me he preguntado, ahí me he parado yo. Y se paró y no dejó que nadie más pasara por ahí. A ver, veremos otra versión, por favor, vémelo. Marcos 11, 16, en todas las versiones posibles, para ver qué quiere decir. Por favor, querido Denis. Y ponle compare. Ahí está, ¿no ve? Acá. No, el verso 16. Por favor. Andate a la Biblia otra vez. Cualquier Biblia andate, ya, el 16, eso, haz un clic al 16, haz de siempre en comprar. Ya, dice, y no permitió que nadie transportara objeto alguno a través del templo. A ver, veremos otro. Y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. A ver otra. ¿Dónde está? Ya, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando objetos. Si seguimos, y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Y el otro, el 90, y no consentía que alguien llevase objetos por el templo. Bueno, la idea está, y la pregunta es esta. Jesús se paró y dijo, aquí no me pasa nadie más. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Había hartos atrios, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas y los sacerdotes. El templo era grande. Los gentiles no podían entrar al atrio de los israelitas, pero ahí podían hacer sus actos de reconciliación o ir llevar su ofrenda, podían hacerlo. El atrio de las mujeres era preparado, ellas tampoco podían entrar más allá, y los sacerdotes. Pero ¿qué pasaba? Que llegando, es como viniendo, entrando por aquí, salían por la puerta y salían por la puerta y volvían, lo habían convertido como un atajo de transporte de mercaderías. Y pasaban por el templo. O sea, se entraba por la puerta del templo y se salía al monte de Sión, se salía a otros lugares. Era un atajo y salía. Entonces la gente le perdió todo respeto al templo, porque el templo, aún a pesar de que hay atrios, era el templo de Dios.
Y empezó a usarlo como sitio de caminata sin respeto, llevando ovejas, fricasé, pollito a 10, ya no sé, ¿no ve? Y todo gritaban por esos pasillos, ya. Todo por esos pasillos gritaban y nadie tenía respeto a nada. ¿Y Jesús qué hizo? Se paró. ¿Y qué hizo? No permitió, no dejó que nadie más caminara. Uy, me llamó fuerte esto. ¿Qué pasa a veces nosotros con la iglesia? O sea, lo podemos convertir igual. A veces hasta cuando los niños juegan afuera. Pues es grave. Entonces Jesús se paró y dijo, no. ¿Cómo les habrá parado? Alto, porque yo más he estudiado lo que les ha pegado, bueno, lo que ha hecho, pero nunca me había detenido en esto. Entonces, estoy hablando ni siquiera del templo, estoy hablando de los atrios. Y no consentía que caminen como quisieran dentro de lo que es la casa de Dios. Y el verso 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y ustedes le han hecho cueva de, ¿a quiénes? ¿A quiénes estaban comerciando? ¿A quiénes caminaban como querían? Y Pastor David es más fuerte en eso, no sé cuándo dice, a veces no terminamos las reuniones siquiera, ya se van muchos, ya están afuera, y no, necesitamos a alguien que diga, no consiento, prohibido, mientras no termine la reunión. Porque si no, ¿en qué lo volveríamos la iglesia? En cueva de ladrones. Me paré en ese lugar y lo vi, no sé si querer estudiar más, pero se paró Dios como un ujier y no consintió que nadie saliera ni entrara. Entonces, por eso él dice, tienen que aprender. No es respeto al pastor, no, es mi casa. Ahora, lógicamente, este es un edificio, nosotros somos la casa, pero es aquí donde la iglesia se reúne. Alguna vez en alguna iglesia había un jovencito, una señorita sentada en sus rodillas. Y yo me puedo acercar y decir, ¿quién te enseñó así? Un discipulado de Leo, pastor, ya. No creo, ¿no? Y la siguiente, ¿qué cosa es? No permitir. O sea, estoy hablando bíblicamente lo que dice. Ahora, hasta en nuestras casas, pues, en nuestros hogares. Entonces, por eso dice, no, la enseñanza es bien importante. Ahora, yo he agregado, nosotros hemos estudiado ya la anterior clase, pero yo he agregado porque el Señor ha seguido compartiendo mi vida. Y por eso el Señor dice, no, feliz Macairos o Macairo. ¿Ya? Macario viene de ahí. Sumamente feliz, dichoso, el que lee. ¿Lee qué? A ver, seguiremos leyendo. Sumamente dichoso, feliz, inmensamente feliz el que lee y el que oye la palabra de esta profecía. Y no solamente la lee, la oye, sino la guarda, ¿ya? Las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, nosotros, bueno, muchos no han nacido en las asambleas de Dios, excepto Billy. Pablo también, ¿no? Sí, Ceci también. No, o sí, ¿no? Sí han nacido en las asambleas de Dios. Daniel también ha nacido en las asambleas de Dios. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, en todas las asambleas de Dios, no estoy criticando nada, sino estoy entendiendo lo que dice la Biblia. Siempre había lectura bíblica. ¿No es siempre? Entonces que el pastor predique, hermanos, tenemos la lectura bíblica. Entonces venía un hermano y leía una porción. Y yo decía, ¿de dónde habrán sacado esto? No sabía, pero siempre, hasta ahora sigue. Continúa esto. Nosotros no tenemos esa práctica.
No estoy diciendo que es buena, que es mala, no, bíblicamente es. Dice que las sinagogas y las primeras iglesias siempre hacían eso. Como no tenían las ventajas que nosotros tenemos de la Biblia, así, entonces alguien tenía que leer. Y como eran escasas, entonces las lecturas bíblicas siempre habían en las sinagogas. Y dice la historia que eso se fue llevando y transmitiendo a las generaciones siguientes, tanto que llegó a las iglesias contemporáneas de hacer la lectura bíblica. Hasta ahora yo voy, ¿no? Cuando me invitan a una iglesia, antes de que yo predique, hermano, tenemos la lectura bíblica por tal hermano. Dice, pasa y lee una porción de la Biblia. ¿Por qué? Porque antes no había quien, entonces era forzoso que alguien lo lea. Él es el que más me atiende. Forzoso había alguien que lea. Entonces invitaban a uno preparado, no sé, y él leía. ¿Y todos los demás qué hacían? Escuchaban. No todos tenían sus Biblias. No podía decir, a ver, por favor, saque su Biblia, su laptop, su celular. No había. Entonces el que leía era feliz porque podía transmitir la palabra de Dios, y el que escuchaba era feliz porque no tenía todas las oportunidades de tener el rollo del libro. ¿Ya? Ahora, pero no solamente era eso, sino guardar. Entonces, una vez que leía, había un expositor que enseñaba. O sea, es prácticamente lo que era la iglesia. Y este expositor enseñaba, y los que oían, no solamente lo oían por oír, sino guardaban y entendían que el tiempo estaba cercano y había que guardar la palabra de Dios. Entonces hoy día es lo mismo para nosotros. Dichoso el que lee. Yo estoy leyendo, pero ahora doblemente. Yo decía, no es como una, como llamamos la anterior clase, una técnica de leer en voz alta, de oírme a mí mismo y de guardar lo que estoy oyendo. Es una técnica de estudio. Pero aquí igual, yo estoy leyendo, estoy explicando, ¿y ustedes qué tendrían que hacer? Oír y guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Está bien cerca. Entonces, todo era enseñanza. La palabra leer, hemos dicho, no es anaginosko, que significa ana, repetición, intensidad. El que leía le ponía pues intensidad en la lectura. Yo hubiera querido hacer un cuentacuentos. Siempre me ha llamado la atención de hacer cuentacuentos. Ustedes conocen los cuentacuentos lo hacen y a mí me gusta, pues. Alguna vez voy a hacer cuenta Biblia. Yeah. Y son así con los niños, ¿no? Y le ponían intensidad y repetían una y otra vez hasta que haya conocimiento y entendimiento. Porque es anaginosko, y ginosco es conocer, un conocimiento progresivo por experiencia y observación. O sea, ese leer que estamos, ese ana, es repetir, intensidad, seguir haciéndolo hasta que este conocimiento entre. Eso lo aplicaba la iglesia de antes, ¿ya? Y llegar a un nivel de entendimiento. Pero era mayor el conocimiento cuando el que oía la palabra Sakou entendía. Porque el otro hablaba con intensidad, llegaba al oído, ¿ya? No solamente podía hablar, lo obedecía. Y cuando él, después de oír este nivel de aprendizaje, lo aplicaba, llegaba al clímax del aprendizaje. Esta era la técnica que se empleaba en las iglesias, de que llegue a un clímax. El clímax sería para nosotros hacerlo y entender. Entonces, por eso Jesús decía, tienen que aprender. ¿Cómo puedo aprender si no leo la Biblia? ¿Cómo puedo hacer esto? Y la palabra guardar es tereo, es agarrar un tesoro. No puedo perderlo, ya lo tengo que retener, lo debo custodiar, debo impedir por todos los medios que esta información que me he dado se escape de mi vida. Pero no olvidemos, hay otro maestro que nos quiere enseñar otra cosa. ¿Quién te enseñó? Dice, ¿no ve? Entonces era pues algo que Dios quería. El aprendizaje, ¿qué objetivo tenía? Conocimiento. Y este conocimiento hacía que tú estés alerta, porque los tiempos están cerca. Esta vez lo he leído la anterior vez. ¿Qué dice? 2 Corintios 2:12. Para que Satanás no gane ventajas. ¿Cuándo gana ventaja Satanás? Cuando no conoces, pues.
Pero si ya conoces, tú no ignoras sus maquinaciones. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo no es que ignoro sus maquinaciones? La Biblia dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra maquinación? Para nosotros, en nuestro diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es maquinación? Un plan, pero más que plan, lleva algo más, ¿no? Porque maquinación es un plan maquiavélico. A ver, ve la palabra maquinación, ¿qué dice Denis? ¿Qué dice? A ver. Maquinación. El otro. Noema. Noema sigue, es pensamiento, es diccionario. No hay. Definición más abajo. A ver, ándate el son normal. Le has aplicado otro. Propósito, disposición, maquinación. Bueno, parece que va por ahí nomás. Si fuéramos a otro, a ver. Pensamiento, plan, se traduce en entendimiento. ¿Ya? Entender. O sea, nosotros no ignoramos los planes. Maquinación, pero para nosotros suena algo más fuerte, porque Satanás está ahí. Y dice la Biblia, ¿no? Nosotros podemos entender los planes de Satanás. Ahora, pero ¿cómo puedes entender los planes de Satanás? Entendiendo los planes de Dios, conociendo. Pero ¿cuántas veces nos dicen, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? Es que a veces no entendemos. Dios dice, yo te voy a desentender por qué. Y más antes tú ya puedes saber esta situación. Es algo bien interesante. Por eso Jeremías dice, no corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Si lo contextualizo a la iglesia, ¿qué estaría diciendo? A la iglesia lo contextualizaré. Corran por todas las calles de Jesús te ama. Entren a su cocina, a las aulas, a la oficina del pastor, a la oficina del Leo. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la iglesia. Si encuentran, aunque sea una sola persona justa y honrada, y no voy a destruir, Jesús te ama. Estoy contextualizando ahí. Hermanos, si eres tú el único que cree en tu casa, nunca te desmayes, porque Dios te está buscando a ti para no destruir todo tu hogar. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos quería buscar el Señor? 10. Aquí para la iglesia dice unito. Uno. Y si encuentro ese uno, no voy a destruir Jerusalén. Entonces yo quiero decir, o usted decir, yo soy ese uno, Señor. ¿Puedes mantenerte en tu casa entonces como justo y honrado a pesar de que haya problemas? Sí, porque por ti va a haber misericordia en tu hogar. Uno solo, no más. Busquen uno solo. Y Jeremías buscó ahí, pues como estoy mostrando con su lupa. El centro de la adoración, Jerusalén, existía ignorancia de Dios. En ese centro, en esa cátedra, en ese lugar donde había enseñanza, palabra, ¿qué había? Ignorancia. Pues le digo, ¿no? Con el debido respeto, con el perdón de Dios, Jesús te ama se caracteriza por la enseñanza y el discipulado. Pero ¿cuál sería la vergüenza más grande? Que no hay asimilación, que hay ignorancia. Pues dice la Biblia, y si los justos apenas se salvan, ¿qué será afuera? Uno solo. Di la clase, estoy dando epístolas generales a los estudiantes y su examen era de 40 preguntas. Y griego, y presciencia,
Cosas así que hemos aprendido. Y yo dije, lo harán, así estaba dudando. Y yo, qué lindo, me sentí feliz. Todos habían asimilado. Me sentí bien feliz. Eso es una de las únicas veces que me he sentido. Me siento feliz con ustedes, pero nunca les he hecho dar un examen, pues ahí me daría cuenta cuál es la situación, ¿no? Había que dar. Y me sentí feliz porque todos respondieron conforme a lo que había enseñado. Me sentí dichoso. Pero aquí un hito nomás, aunque sea, ya, no, tienen. Hay más, dice. No, entonces, se busca, dice Dios. Ahora, no por estar en Jesús te ama, por estar en Jerusalén significa que eres salvo. A veces cuando hay ignorancia y altivez, destruye la iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos buscar más a Dios acercándose a los últimos tiempos. Guardar y vivir. Jeremías 5:6. Y aquí viene pues la lección que hemos dicho. Por tanto, ¿por qué? ¿Por tanto qué? ¿Por qué? Por la ignorancia, ¿qué más? Veo. O él. ¿Por qué? Por no guardar. Veo, Juanqui. ¿Por qué más? Por tanto, dice. ¿Pero qué? ¿Cuáles fueron las causas? Ya no leer, no estudiar. ¿Quiénes? Grandes y pequeños. Por esa causa, por tanto, leones del monte los herirá. Entonces la ignorancia trae castigo, ya sea la voluntaria o la involuntaria, no sé cómo decir. Los destruirá el lobo del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Entonces no está al decir, no, si no, mientras menos sé, menos problema tengo. No, igual viene el león. Y el león viene con el tigre y el lobo más. Y te va a destruir. Ahora, si sabes y no lo estás practicando, igual viene el león. Por eso este es el 9º león que estamos estudiando, por las deslealtades. Ahora, el león de la selva es indomable. Cuando agarra a su presa, la agarra. El leopardo es cruel y rápido. El lobo viene de noche, es hambriento y muestra toda su ferocidad. Y dice que Nabucodonosor representaba todo eso. Esto está implicando lo que es una conquista de alguien que Dios no era su propósito. Y estuvieron cautivos en una tierra ajena hasta que alzaron sus ojos a Dios. Entonces, ¿la ignorancia trae problemas? Sí, trae problemas. Entonces necesito saber de Dios. Y con esto vamos a acabar lo que hemos hablado la anterior clase y vamos a terminar para luego seguir yendo. Y Leo nos compartió, he buscado harto, hay varias interpretaciones, muchas formas. El absolutismo es una manera, ¿no? El absolutismo monárquico, por ejemplo, era que el rey era la máxima autoridad, el único que estaba por encima del rey era Dios, y el rey inclusive era como divinidad, y él tenía las ideas de Dios para hacer un gobierno absolutista. Y lo que él decía era ley. ¿Ya? Pero hay un absolutismo ahora del dogma religioso, o sea, de lo que yo creo, de verdades religiosas. ¿Y cuál es esa? Yo no lo sé. ¿Sabías lo que tú has hecho está mal? Sí, pero no sabía. No pensé que estaba mal. Es que nunca estudiaste. Es que pues, no sé, ¿no ve? Ahora, yo no sé si es posible saberlo. Sí puedes saberlo, puedes venir a un estudio bíblico, tú puedes estudiar, pero yo no sé si es posible saberlo. Sí es posible saberlo. La siguiente situación es, pero es que no se puede saber, es difícil, no entiendo. Y por eso he dejado el discipulado. Y otros dicen, no se necesita saber. No hay necesidad de saberlo. ¿Fue Sócrates o quien dijo, yo solo sé que nada sé? Sócrates, ¿no ve? Yo solo sé que nada sé. No me metan en el asunto. No sé nada, aunque lo sé. Ya, no sé cómo decir. Yo solo sé que nada sé. No me interesa mucho el problema. O no hay necesidad de saberlo.
Porque sabiendo, y hay harto, hermano, sabiendo me meto en peores problemas. Es que no necesito saberlo. A veces uno aplica eso, ¿no? Cuando hay un problema, no, ya no quiero saber, no quiero saber, no quiero. Pero a veces tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Lo que no sepas nunca te hará daño. O sea, si no sabes, no te va a hacer daño. Eres ignorante, Dios va a pasar por alto. Y hemos dicho que no. O dicho en el lenguaje más vulgar, sé más feliz en la ignorancia. Y esto ya Leo nos explicó un poquito en la anterior clase. Es una filosofía que está entrando. ¿Ya? Y que muy solapadamente hay mucha gente que es más feliz. ¿Por qué no vienes al discipulado? Sí, pero estoy bien. No hay ningún problema, estoy bien. Y este otro. Es sano e importante no saberlo todo. Es cierto, puede ser en algunos aspectos, porque el saberlo todo te puede dañar. Está bien a nivel de afuera, pero en la iglesia, ¿será sano no saberlo? No. Jesús dijo, aprended de mí, y guías así nos pueden llevar a abismos profundos. Estos implican, y dice, ¿no? Hay misterios que Dios no quiere que sepamos. Hacer preguntas es un síntoma de falta de fe. Es una descreencia, o sea, no creo, es una falta de fe, no estoy de acuerdo. Y el querer saber está cerca de la blasfemia. Estos conceptos hay hoy en día, hermanos. No, Dios no quiere que sepa, hay misterios. Ahora hay misterios que Dios no nos ha revelado, sí, pero lo revelado sí nos pertenece. Y hay un día que lo veremos como espejo, cara a cara, ¿ya? Pero sí, ¿ya? Ahora, si haces preguntas, es un síntoma de falta de fe. No preguntes, cree. No hay que saber. ¿La fe es ciega? No es ciega. La fe está basada en la palabra de Dios. No es ciega. ¿Ya? Ahora, por eso decía, no. Y querer saber es una blasfemia. No quiero saber más. Ahora, lógicamente, si uno quiere entrar como los corintios a las profundidades de Satanás, es otra cosa. Pero cuanto más conoces a Dios, más intimas con Él, más conoces su carácter, más vas a cambiar y tu vida va a ser de más profundo conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué sostenía el absolutismo? Sostenía que la única fuente de poder legítimo era Dios y que el monarca ejercía la soberanía, autoridad en su nombre. Por lo tanto, el rey era considerado una figura sagrada y su mandato era divino. Entonces, en este absolutismo igual, no sé, tampoco quiero saber, ahí me remito, ¿no? Y me meto en eso y decir, no quiero saber. Esta evolución filosófica dio a los gobernantes civiles y religiosos la autoridad para decir lo que les dio la gana, lo que les place, sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie. Es algo que está surgiendo de una manera muy sutil, muy solapada, de no saber. Entonces, la gente no quiere saber, menos de Dios. Justamente ayer estuve con un señor hablando, cuando estaba pensando al dentista, y tuve la oportunidad de hablar de Dios. Y él me dijo, no quiero saber. Porque para mí los hombres han escrito la Biblia. Claro, pues los hombres escribieron la Biblia, es lógico. Pero fueron inspirados por Dios. Y fueron 40 autores en distintos años que tuvieron un mismo mensaje y una misma visión, que es imposible hacerlo. Había boyeros de vino, de todo. Alguien inspiró. Le dije eso, sí, pero ¿y por qué las iglesias se separan? No, estoy bien como soy. Hablamos de su esposa, le dije, ¿cuántos años ya murió su esposa? Tantos años. Y yo también ya voy a morir, me dijo él. ¿Te vas a ver con tu esposa? No creo, no sé, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí dice, pero no, hombres han escrito la Biblia, dice. El no saber nos trae muchos problemas. Y el quererte quedar así y hacer una filosofía absolutista de tu vida, decir, prefiero quedarme como estoy y no saber más, también te va a traer maldición. En cambio, el Señor Jesús
Agarró a sus discípulos y 3 años les enseñó. 3 años se concentró en ellos. Y el resultado fue una explosión mundial en estas personas. Esto se llama santidad de la ignorancia. Hasta ese punto le han puesto. Si eres ignorante, eres santo. ¿Ya? En el siglo X era un orgullo ser ignorante, excepto Alfonso X, pero después en Europa era un orgullo ser ignorante. Dice que los consejeros en su mayoría eran hebreos y cuando los expulsaron una persecución, llegó pues a una total ignorancia Europa. Entonces Dios no quiere que lleguemos a esas situaciones y la próxima clase vamos a hablar de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya? Hasta aquí, hermanos. Por favor, preguntas, perlitas que le añadan a la lección, recomendaciones, observaciones. Estamos dispuestos a escuchar. Dime. Una consulta respecto a este tema de este tema de no saber y que la gente se excusa. Ahora, bíblicamente, ¿estaríamos en lo correcto que a las personas que saben más también Dios les va a exigir más? Pero ese saber más no lo obra, ese es el problema. El saber más implica también hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, cuando Jeremías va a los grandes, ellos sabían, pero no lo aplicaron. Y se desligaron. Sí, su sentencia va a ser más fuerte. Y otra consulta, todos esos textos no han sido para la gente de la iglesia, los que conocen, pero ¿qué va a hacer, no, de las personas que no, por ejemplo, antes de que llegue Jesús, no, aquí, por ejemplo, a estos continentes, no conocían, ¿no?, de Dios o nadie les había hablado de ellos? Esas personas, ¿cómo habrían sido juzgadas? Romanos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan lo que hablamos de Romanos? Romanos habla de 3 tipos de personas, si no recuerdo mal. Los judíos. Bueno, pero iré al tema. Dice Dios, ¿no?, que van a ser juzgados por su conciencia. Y que todos, absolutamente todos, han sido instruidos en su conciencia. Al mirar los cielos, hay un Dios. Inclusive las leyes que hay en nivel mundial tienen mucho que ver con Dios. Entonces, antes, si bien no había tácitamente una información como la que tenemos nosotros, sí hubo una información de Dios en su conciencia. Por eso dice, no, todos los que tú hablas, Tupacatari, hoy mañana es, ¿no?, día de Tupacatari. Ya. Y quienes hayan muerto por decir, en su conciencia Dios escribió y por su conciencia los va a juzgar. Pero a nosotros no solamente nos va a juzgar por la conciencia, sino por la información. No sé si te acuerdas, Pablo, ¿no? El deseo de Jesús, que era transmitir lo que su Padre tenía. Por eso el verbo se hizo rema, o sea, se hizo carne. Él vino a transmitirnos todas las cosas de Dios. Pero toda esa gente anterior va a ser juzgada. Romanos está eso. ¿Tienes? A ver, por favor, abrímelo, Denise. 2:14, gracias, Ceci. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzga te condenas. A ver, vamos más allá, por favor. Ahí desde el 12, a ver. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Son los dos aspectos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, lo que decía. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, entonces, ¿cómo hacían por naturaleza lo que es de ley? Dios puso esa ley. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, 2 formas de juzgar, por ley y sin ley. Pero los que no tienen ley, esa ley está escrita en sus corazones, dice. Dios escribió esa ley. Entonces esa gente que no tuvo la oportunidad de conocer con nosotros,
La ley ha sido escrita y deben vivir conforme a esa ley. ¿Está bien, hijo? O sí, estás más o menos. ¿O tienes otra pregunta? Ya. Leo, por favor. Una pregunta, pastor, en cuanto a lo que decía de que los maestros son los que reciben más condenación, ¿verdad? A mayor juicio. Yo siempre he sido de los que dicen, ¿no?, que un maestro primeramente ha tenido que ser discípulo y no va a iniciar su ministerio sabiéndolo todo, entonces se va a equivocar en el camino. Eso le estaría trayendo juicio a pesar de que está recién aprendiendo en el camino. No, yo creo que el problema, o sea, la Biblia en Hechos dice, ¿no?, cuando encontraron que la gente había crucificado a Jesús en ignorancia, y les llega el mensaje del Evangelio, y Dios, Pedro dice, no, pasando por alto la ignorancia, ordena a Dios que reciban a Jesús. Entonces yo comprendo y entiendo que yo, por ejemplo, como maestro, yo veo mis lecciones anteriores y veo que me he equivocado, pero es como el pecado, ¿no? El pecado es parte de nuestra vida, pero el que practica el pecado, eso ya es otra cosa. Entonces, yo voy a cometer pecado por mi naturaleza humana, pero no va a ser nunca por práctica, porque la práctica ya es algo que sabiendo tú mantienes esa idea. Entonces el juicio es mayor para esa persona. Entonces como maestro es casi similar. Como maestro yo igual en ese proceso me he equivocado. Por ejemplo, mi concepción del griego ha estado bien mal definida. Cuando he revisado mi material he visto equivocaciones y le he pedido perdón a Dios porque por ahí he cometido algunos errores así. Pero no era porque yo quería, era mi proceso, ¿ya? Y en ese proceso hasta ahora me sigo perfeccionando y creo que sigo cometiendo errores. Pero mis errores no son por práctica o porque yo quiero hacerlo así y usar la enseñanza como un medio de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cada día mejorar mi enseñanza dependiendo en el Espíritu Santo. Cuando dependo en el Espíritu Santo, mi enseñanza va a estar conforme a las cosas del Señor. Entonces, no me va a traer juicio, pues eso, porque lo estoy haciendo de manera correcta, por lo menos dentro de mi persona, pero estoy buscando la ayuda del Señor. Pero si como maestro yo aplico algunas cosas a mi conveniencia y manipulo y hago así, y si es como decir, ¿no?, yo vengo y doy una lección sin haber estudiado, eso también trae profundas situaciones. O como maestro no entiendo algo y sigo aplicándola, no. Yo algunas cosas callo, no las enseño. Tengo temor de ocasionar, diremos, algo en la congregación. Hay cosas que yo leo y estudio y me conmueven, o sea, me revolotean. Pero para no traer un juicio y por el crecimiento de la iglesia no lo hago. Más o menos así leído. Pero no es tanto porque estarían ya cargados todas mis equivocaciones hasta el final, pucha, ya estoy, no es tanto así, ¿no? Porque sí, ¿quién no ha cometido? Como pastor, como líder, llegando ya a esta altura digo, no, ¿qué he hecho? Pero esa experiencia me ayuda, por eso es por observación y conocimiento. Entonces al observar me evita volver a cometer esos errores, ¿ya? Sí. Igual le vas a dar después. Yo creo que también va mucho por lo que hablas de maestros, es porque en este tiempo hay maestros que enseñan cosas porque realmente quieren enseñar mal, Conforme a su concupiscencia, ¿no? más que todo es la carne la que enseña que la voluntad de Dios. Entonces yo creo que esa condenación también va por ahí, digamos, ¿no? Porque a un principio se habla de, digamos, de la inexperiencia. Yo hablaría de mi ministerio tocaba mal y luego tengo que ir mejorando siempre, ¿no? No puedo seguir tocando mal. Entonces yo creo que también como maestros va igual, ¿no? Y yo creo que esto va más a aquellos que enseñan mal porque quieren enseñar mal o están, no sé. Yo quisiera que vean las veo y me río. Digo, ay, Señor, pero mi corazón va bien a lo máximo esas
Pastor, me llegó una duda, no puedo sacar de mi mente cuando dijo, ¿no? Hay misterios que Dios no quiere que sepamos. Y hay una duda en mi mente, ¿no? Hay muchas veces cuando predicaba acerca del Evangelio, muchas personas, les digo, ¿no? Quieren saber cuándo va a ser la venida del Señor. Y yo digo, esa es una de las cosas que Dios quiere que nos quiere dejar en fe. No sabemos cuándo. Y yo creo que ahí encajaría, ¿no? Dios no quiere que sepamos qué día va a venir, pero sí que lo esperemos en fe. Eso que caería ahí dentro de ahí, ¿no? Es un misterio que Dios no quiere que sepamos, su venida. Sí, es que ellos exageraban, todo querían ser un misterio, que querían sumir en ignorancia, como cuando fue instaurada la enseñanza clériga, la Biblia no era parte del vulgo, no era parte de los demás. Entonces ellos enseñaban lo que querían y decían, este es un misterio, ustedes no les corresponde saber, ni en latín, porque es un lenguaje de Dios. Entonces mejor si era un misterio para todos, no lo decían. Pues, y otras cosas que no podían explicar. Y otra pregunta más, pastor, acerca de la fe ciega. Esta última semana hablé con un cliente y me cuenta su testimonio acerca de cómo el Señor le ha sanado. Y él de lo nada me habla, ¿no? No conoce a cabalidad lo que es el cristianismo, no es cristiano, nada. Pero un día cuando estaba enfermo, le han recomendado incluso orar a Jesús. Y él oró a Jesús, así. Y dice que el Señor ha obrado en su vida y se ha sanado de su columna, porque estaba entrando a una operación. ¿Y eso es fe ciega? ¿Sería fe ciega? No hablo de fe ciega, hablo de creer, gracias. Cuando ya eres cristiano, de creer en Dios sin tener bases en la Escritura. Y algunas veces yo escucho, no, a lo de Dios, dicen, ¿no? ¿Quieren saltar? No, pues, no tiene ninguna base. Dicen, ¿no? Así hablan. A lo de Dios lo haremos. Como no, Dios no es así. Pero después la otra fe es la fe salvadora. La fe salvadora es la que llega de Jesús a tu vida. En cambio, la otra fe es el oír la palabra de Dios y aprender cada día más. No, está bien, no hay problema. Sí. ¿Hay más? Sí. Cesaremos. Y a que el Señor nos ayude, necesito saber, entender y conocer. Vamos a hablar mucho acerca de esta lección, la operación error. Y dice que el anticristo lanzó la operación error. Y vamos a estudiarlo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Cómo es que Satanás no solamente va a meter la ignorancia, sino algunas otras cosas más para alejarnos del Señor. Entonces, vamos a hablar en esta lección con este león en estos últimos tiempos. Padre, gracias primero por tu misericordia, por Dios tenerme aquí, por permitirme enseñar tu palabra. Señor, cuando Jeremías buscó no había uno, y tú lo sabes ya en la iglesia, Señor. Nosotros vivimos nuestras vidas personales y a veces no las manifestamos en la iglesia, y a veces son vidas ahí que nadie las sabe. Pero cuando tú vienes, dice, grandes y pequeños todos están igual. Yo quiero buscar uno que de verdad me ame y me tema. Pero todos han encontrado un libertinaje en la iglesia. Y tengo que pararme para que no caminen por la iglesia y lo usen como si fuera algo que no tenga el respeto debido. Señor, ¿cuántas veces tal vez entramos y caminamos y nadie se da cuenta de mi vida? Pero tú te pones y dices, no voy a permitir que camines como estás. No voy a permitir que andes con tus objetos como si nada pasara. ¿Quién te enseñó que estar como estás no te va a traer un castigo? ¿Quién te enseñó? Y cuando viene un juicio así, dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no lo desprecias. Y podemos hacer un alto y decir, Padre, perdóname. En un momento dado olvidé y pensé que era normal. Los fariseos se bautizaban sin importar cómo era su vida. Y Jesús se acercó y les dijo, ¿quién te enseñó que haciendo lo que haces
Y aunque te bautices y vengas a la iglesia, ¿quién te enseñó que no va a venir un castigo sobre ti? Señor, necesitamos cambiar diametralmente nuestras vidas. Danos el poder, la fuerza necesaria, pero por sobre todo la inspiración de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para cambiar todo esto. Lo más grave es que gente que sabía, que vivía en el centro de la cátedra de la enseñanza, Jerusalén, te dejó a ti. Y sabiendo, se hicieron ignorantes. Y dijeron, yo no sé nada. Y cometieron una serie de situaciones y se volvieron hasta insensibles, Señor. No permitas, Padre, que nos cautericemos. Si he hecho un daño a mi esposa, que me duela, Dios. O si mi esposa me ha hecho un daño, que le duela, porque ser insensible y que no me duela, y algo pasó conmigo. Pero ese es un aspecto, porque puedo venir a la iglesia y no me duele cómo he vivido, lo que he hecho, y vengo y toco y predico como si nada. Y Dios tiene que pararse y decir, no te voy a dejar caminar con tus cosas. No te voy a dejar caminar con tus objetos aquí por la iglesia. Porque mi casa es casa de oración. Y les enseñó y les dijo, este lugar merece respeto. Tal vez mucha gente no quiso dejar sus cosas, pero era Jesús, los detuvo. Con todo amor, Padre, deteme si alguna vez estoy caminando con mis cosas por la iglesia y me he vuelto insensible, Señor. Dice que el corazón se les volvió duro. Ayer escuché de una madre, Dios, que había dejado a su bebé en el basurero. Insensibilidad. Y el enemigo pone eso porque ya no siento ni por mis hijos ni por mi familia nada. Esta operación error ha entrado tanto que me vuelvo insensible y ya no me remuerde mi conciencia y ya no me habla de que esto está mal. Dice la Biblia, tienes que leer, oír, guardar, porque el tiempo está cerca. Permítanos, Señor, por favor, venir a tus pies y decirte, perdón, papito, yo soy el ladrón que he venido a tu casa, te he robado muchas cosas, perdóname, Dios, te entrego hoy mi vida para que, Señor, la vuelva sensible, que tu Espíritu Santo me toque cuando algo esté haciendo mal y me diga esto está mal y me duela lastimar tu corazón. Siendo hijo, nunca me gustó que mi padre llorara por mi conducta. Y creo que ningún hijo quería ningún mal para su padre. Pero nosotros nos estamos olvidando que hay un Dios en el cielo y que es nuestro Padre, y estamos haciendo cosas que le lastiman su corazón, pero nosotros no sentimos nada. Ayúdanos a cambiar cada día, ayúdanos a ser mejores. Y te entrego esta noche en esta lección que nos has dado para hacer, como tú decías, aprender de Cristo, aprender de Él, ser manso y humilde, tener una actitud en mi mente de poder decir, no, a mí nadie me puede enseñar otra cosa que lo que me dice Jesús en su palabra. Yo he encontrado en ti salvación. Tú me has enseñado que yo y mi casa seremos salvos. Tú me has enseñado, Dios, que mi esposa y mi esposa son santificados por mí. Tú me has enseñado que mis hijos son reyes y sacerdotes. Tú me has enseñado que aunque todo vaya mal, esto mal se vuelve en bien. Tú me has enseñado que confiar en ti nunca nos avergüenza. Así es que, Señor, voy a agarrarme de tu palabra. Perdóname si he cometido un error. Perdóname, Señor, toda mi vida. Perdóname cualquier cosa que afecte, Señor.
mi comunión contigo. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo de discipulado que tenemos. Gracias por los pastores, los líderes de la iglesia. Gracias, Señor. También humildemente te pido que, Señor, recibas nuestras ofrendas. En algunos no será mucho, en algunos tal vez más, pero es mi corazón el que cuenta y te lo doy con todo mi cariño, Dios. Te lo doy con todo mi gozo. Y si no tuviera, te entrego mi corazón como una ofrenda para servirte y amarte. Gracias, Padre. Te agradezco, Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Joaquín. Amén, hermanos, les invitamos a que puedan ofrendar.